Hay hombres que nunca buscaron ser héroes y sin embargo terminaron siendo leyenda. Antonio Machado fue uno de ellos. No lideró batallas, ni fundó movimientos, ni proclamó revoluciones. Fue un poeta discreto, un maestro sencillo y un caminante por la vida. Y sin embargo, cuando España se desgarró en guerras, exilios y odios, su figura emergió como conciencia de un pueblo herido. Machado eligió las palabras como escudo, la dignidad como trinchera y la bondad como bandera. No fue un intelectual de salón ni un activista de consignas. Fue un hombre bueno, íntegro, que prefirió la coherencia al aplauso y la humanidad al reconocimiento. Murió en el exilio acompañado solo por su madre y un último verso arrugado en el bolsillo que decía: «Estos días azules y este sol de la infancia». Pero su voz nunca se apagó. Hoy sigue viva en las aulas, en las plazas y en la memoria de quienes saben que la poesía puede ser también un acto de resistencia. Esta es su historia, la historia de un hombre que, sin pretenderlo, escribió con su vida uno de los versos más profundos de la historia de España. Antonio Machado nació en 1875, en una España exhausta tras un siglo XIX convulso. El país venía de un carrusel interminable de guerras civiles, pronunciamientos militares y cambios de régimen. La Primera República había sido un intento fallido y la restauración borbónica se presentaba como una falsa promesa de estabilidad. Bajo la superficie del sistema político se escondía una realidad social cruda. El caciquismo controlaba la vida política, la oligarquía mantenía sus privilegios y las clases populares seguían sumidas en la pobreza. España era un país que miraba al pasado con nostalgia y al futuro con temor. El sueño imperial se desvanecía mientras las injusticias sociales se enquistaban. La educación estaba reservada a unos pocos, el analfabetismo campeaba y la modernización parecía una utopía lejana. Era la España del atraso, del campo seco y la ciudad marginal. Una España dividida entre la retórica política y la dura realidad. El golpe definitivo a la autoestima nacional llegó en 1898. La pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no solo significó la caída del imperio colonial, sino un mazazo moral para todo un país. El desastre del 98 provocó una crisis profunda, no solo política, sino de identidad. ¿Qué era España? ¿Un país condenado a la decadencia? ¿Un lugar sin futuro? ¿O una tierra sin alma? De esa herida nacieron la reflexión y la crítica de una generación de intelectuales que pasaría a la historia como la generación del 98. Entre ellos, nombres como Unamuno, Baroja, Azorín, Valle Inclán y Antonio Machado. Sin formar un grupo homogéneo ni tener un manifiesto común, compartían la obsesión por entender la esencia de España. Mientras otros buscaban la evasión o el capitalismo, ellos eligieron mirar la realidad de frente. Y en Castilla encontraron el símbolo de esa España profunda y olvidada. A principios del siglo XX, España se debatía entre la modernización y el inmovilismo. Las huelgas obreras, las protestas campesinas, los conflictos en Marruecos y la represión social se convirtieron en la banda sonora de una época convulsa. Las esperanzas de regeneración se desvanecían frente a la inercia de un sistema corrupto y una oligarquía empeñada en mantener sus privilegios. En 1923, la dictadura de Primo de Rivera llegó como un paréntesis que prometía orden, pero solo trajo censura y represión. Con el respaldo del rey Alfonso XIII, la dictadura militar se instauró bajo la apariencia de regeneración, pero acabó siendo un nuevo capítulo de autoritarismo. La caída de Primo de Rivera en 1930 dejó el camino abierto para un nuevo intento democrático. La Segunda República nació en 1931 como un soplo de esperanza. España abrazó la democracia con ilusión. Por primera vez se hablaba de educación para todos, de justicia social, de reforma agraria y de igualdad. Antonio Machado, como muchos, vio en la República la posibilidad de un país mejor. Alzó la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento de Segovia y participó en las misiones pedagógicas, llevando cultura y libros a los pueblos más olvidados. Pero el sueño duró poco. La República nació rodeada de enemigos. La Iglesia, la oligarquía, los sectores conservadores y buena parte del ejército vieron en ella una amenaza a sus privilegios.
La polarización política, los odios enquistados y la violencia social fueron creciendo hasta hacer inevitable el choque. La proclamación de la Segunda República abrió un tiempo de reformas y esperanzas. Se emprendieron reformas educativas, se impulsaron derechos sociales y se buscó democratizar las instituciones. La Constitución de 1931, una de las más avanzadas de su tiempo, recogía derechos y libertades inéditos en la historia de España. Pero aquellos avances chocaron pronto con una realidad hostil: el miedo de las élites, la resistencia de la Iglesia y la desconfianza de los militares. La polarización política fue creciendo, la izquierda se radicalizó y la derecha conspiraba. En medio de este clima, las huelgas, las insurrecciones, las tensiones sociales y los asesinatos políticos se convirtieron en algo cotidiano. España caminaba hacia un abismo mientras la política se convertía en un campo de batalla. En 1936, la victoria del Frente Popular en las elecciones generales encendió la chispa definitiva. El golpe militar liderado por Francisco Franco no solo buscaba derrotar al gobierno legítimo, sino borrar los avances conseguidos por la República. Comenzaba así la Guerra Civil Española, el conflicto que desgarró el país en dos y dejó una huella imborrable. España se convirtió en un laboratorio del horror donde se enfrentaron dos visiones antagónicas del mundo. Las trincheras, las cunetas, los exilios, las represalias, todo ello formó parte de un drama colectivo. Machado, como otros tantos, eligió quedarse al lado de la legalidad republicana. No fue un combatiente, pero su palabra, su presencia y su ejemplo fueron una forma de resistencia. La victoria franquista en 1936 selló el destino de España. Comenzaba la larga noche del franquismo, la dictadura, la represión, el silencio impuesto. Para Machado significó también la derrota del sueño republicano y la condena al exilio. En ese cruce de caminos trágico, la vida del poeta se convirtió en un símbolo, el hombre bueno que acompaña a su pueblo hasta el final. Machado cruzó la frontera francesa con su madre anciana y su hermano José, caminando entre la marea de refugiados republicanos que huían del terror, y aunque sus pies pisaban tierra extranjera, su corazón nunca dejó España. Murió días después en Collioure, en la otra orilla de un país que le había dado todo y también se lo había arrebatado. Pero su historia, como la de España, no terminó allí. Antonio Cipriano José María y Francisco de Santa Anna Machado Ruiz nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla, en pleno corazón de Andalucía. Aunque su nacimiento tuvo lugar en el majestuoso Palacio de Dueñas, la residencia familiar distaba mucho de ser una mansión nobiliaria. Su familia ocupaba un modesto piso dentro del palacio, gracias al cargo académico de su abuelo, Antonio Machado Núñez, uno de los intelectuales más destacados de su tiempo. Este hombre, ferviente defensor de las ideas científicas y liberales, ejerció una enorme influencia en el ambiente familiar. El padre de Antonio, Antonio Machado Álvarez, conocido por su seudónimo Demófilo, fue uno de los primeros folcloristas de España. Recorrió Andalucía recogiendo refranes, canciones populares, dichos y leyendas, convencido de que en la voz del pueblo se escondía el alma de la nación. La madre, Ana Ruiz, aportaba el equilibrio, la sencillez y la calidez de un hogar modesto y honrado. Junto a su hermano mayor, Manuel Machado, Antonio creció entre libros, tertulias familiares y las evocadoras imágenes de la Sevilla popular y culta. La infancia de Antonio estuvo marcada por los colores, sonidos y aromas del sur. Los patios blancos, los limoneros en flor, las plazas llenas de vida. Aquellas primeras impresiones se grabaron en su memoria y afloraron años después en uno de sus versos más célebres. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Sin embargo, la estabilidad duró poco. En 1883, cuando Antonio tenía apenas 8 años, la familia se trasladó a Madrid. La capital ofrecía nuevas oportunidades académicas para el abuelo y para el propio Demófilo, pero significaba también el adiós a la tierra natal. Madrid, moderna y bulliciosa, fría y distante, fue un cambio radical en la vida de los Machado. En la capital, los hermanos Machado ingresaron en la Institución Libre de Enseñanza, bajo la tutela de Francisco Giner de los Ríos.
Allí, lejos de los métodos tradicionales, aprendieron a pensar por sí mismos, a cuestionar la realidad y a desarrollar su espíritu crítico. Esa educación abierta y laica marcaría profundamente a Antonio. Sin embargo, su paso por la enseñanza oficial fue cuanto menos irregular. Antonio no fue un estudiante brillante ni aplicado. Detestaba la enseñanza memorística y mostraba una indolencia natural hacia los exámenes y la disciplina. Tardó en completar el bachillerato y nunca destacó por su expediente académico, pero mientras tanto, en los cafés de Madrid, en las tertulias literarias y en las calles, empezó a forjar su mundo interior. Tras la prematura muerte de su padre, la familia Machado pasó por momentos económicos difíciles. Antonio y Manuel empezaron a trabajar desde jóvenes, colaborando en revistas, escribiendo artículos y aceptando pequeños encargos literarios. Esa necesidad de buscarse la vida les llevó a codearse con la bohemia madrileña, un ambiente donde la literatura, el arte y la pobreza se daban la mano. En 1899, los hermanos Machado viajaron a París. Fue un viaje que cambiaría su modo de ver el mundo. Allí trabajaron como traductores para la editorial Garnier y se sumieron en el ambiente cultural de la ciudad. Conocieron a figuras como Rubén Darío, Oscar Wilde o Paul Fort. París fue un descubrimiento y una desilusión. Antonio, que había idealizado la capital francesa, pronto descubrió su lado más frío y deshumanizado. El cosmopolitismo, el arte y la intelectualidad convivían con la indiferencia, el materialismo y la soledad. Durante esa etapa parisina, Antonio asistió a las clases del filósofo Henri Bergson, cuyas teorías sobre la intuición y la percepción del tiempo influyeron notablemente en su pensamiento. Aquella estancia en París dejó una huella ambivalente en su vida, fascinación por la cultura, pero también un sentimiento de desencanto hacia los ambientes elitistas. De regreso a España, Antonio se estableció en Madrid y comenzó a publicar sus primeros poemas. En 1903, a los 28 años, vio la luz su primer libro, Soledades. Era una obra impregnada de simbolismo, introspección y un lenguaje poético delicado y cuidado. Reflejaba la mirada melancólica de un joven que buscaba su lugar en el mundo. Pero la poesía no daba para vivir. Antonio necesitaba un empleo estable y en 1907 decidió opositar al cuerpo de catedráticos de instituto. Aprobó las oposiciones y obtuvo su primer destino en Soria, como profesor de francés. Y sin saberlo, aquel nombramiento cambiaría para siempre su destino y su corazón. El año 1907 marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de Antonio Machado. Con 32 años, después de haber probado fortuna en el mundo de las letras, aprobó las oposiciones al cuerpo de catedráticos de instituto y obtuvo su primer destino como profesor de francés en Soria, una ciudad modesta y recogida en la que, sin saberlo, encontraría el amor, el dolor y la madurez literaria. Soria era para Machado mucho más que un simple lugar de trabajo. En aquel paisaje austero, en esa tierra de llanuras, encinas y frío seco, descubrió una España interior que parecía olvidada por la historia y las letras. Fue en Soria donde se empapó del carácter castellano, donde conoció el alma de los pueblos silenciosos, la dureza del campo y la nobleza de la gente sencilla. Ese paisaje áspero y honesto se convertiría desde entonces en uno de los escenarios esenciales de su poesía. Allí conoció a Leonor Izquierdo, la hija adolescente de los dueños de la pensión donde se hospedaba. Leonor, que tenía solo 13 años cuando se conocieron, era una joven delicada, reservada y de una dulzura serena que cautivó al poeta. Antonio, que le doblaba la edad, esperó a que Leonor cumpliera los 15 años para casarse con ella en 1909. Un matrimonio que en su tiempo no despertó mayores comentarios, pero que desde la sensibilidad actual se observa con otros ojos. Su unión fue, sin embargo, un lazo genuino y tierno. Antonio Machado se volcó en su joven esposa, la acompañó en sus estudios, compartió con ella sus lecturas y sus proyectos. La vida parecía al fin sonreírle al poeta sevillano, pero la dicha fue breve. En 1911, durante una estancia en París gracias a una beca de estudios, Leonor cayó gravemente enferma. La tuberculosis, ese mal implacable y silencioso, se la llevó en 1912, con apenas 18 años. La muerte de Leonor fue un golpe devastador para Machado.
nunca más regresó a Soria y nunca volvió a amar de la misma manera. El dolor por la pérdida de Leonor se convirtió en poesía, y de ese duelo nació Campos de Castilla, su obra más célebre, publicada ese mismo año. En este libro, Machado deja atrás el intimismo de Soledades para adentrarse en una poesía que miraba de frente a la realidad de España. La naturaleza, el paisaje castellano, la historia y el alma de su gente se fundieron con la tristeza íntima del poeta. El resultado fue una obra que se convirtió en un referente de la poesía española del siglo XX. Campos de Castilla supuso no solo un giro literario, sino también un compromiso ético. En sus versos, Machado retrató las tierras áridas, los hombres silenciosos, la dignidad del trabajo y la sombra de la historia. Su mirada, profunda y sincera, resonó en una España necesitada de voces que hablaran de ella sin adornos ni imposturas. A un olmo seco o los proverbios y cantares trascendieron el papel y se convirtieron en patrimonio cultural. Tras la muerte de Leonor, fue trasladado a Baeza, en Jaén, donde permaneció casi una década. Baeza fue para Machado un refugio, un lugar de introspección y maduración. Allí impartía clases, paseaba y escribía. En esos años forjó su pensamiento filosófico, su concepción del tiempo, de la vida y de la muerte. Su poesía se volvió más reflexiva, más sobria, pero nunca perdió el pulso humano. En Baeza conoció a jóvenes estudiantes que lo admiraban, entre ellos un jovencísimo Federico García Lorca. Aunque sus encuentros fueron escasos, la huella de Machado en la sensibilidad del joven poeta granadino fue profunda. Para Lorca, Machado representaba la figura del maestro austero, el intelectual comprometido y el poeta que miraba la realidad sin disfraces. Años más tarde, la admiración sería recíproca cuando Machado reconoció en Lorca la voz renovadora de la poesía española. En 1917 publicó una edición ampliada de Campos de Castilla y prosiguió su colaboración con revistas literarias y periódicos. Poco a poco su figura fue ganando respeto, aunque nunca buscó la fama. Siempre rehuyó los círculos literarios de relumbrón y las tertulias superficiales. En 1919 se trasladó a Segovia, donde viviría hasta 1932. En la ciudad castellana, además de ejercer como profesor, se implicó activamente en la vida cultural. Fundó la Universidad Popular de Segovia, participó en iniciativas educativas y se convirtió en una figura cercana al pueblo. En Segovia, además, conoció a Pilar de Valderrama, la mujer a quien dedicaría sus poemas bajo el nombre de Guiomar. Su relación, siempre discreta y marcada por la distancia social, le devolvió una cierta esperanza sentimental y un nuevo impulso creativo. En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española, aunque nunca llegó a tomar posesión de su sillón. Su aversión a los homenajes y a las ceremonias vacías le impidió pronunciar el discurso que se esperaba de él. Esa actitud no fue pose, sino la expresión coherente de su forma de entender la vida y la literatura. El 14 de abril de 1931, la proclamación de la Segunda República encontró a Machado en Segovia. Ese día histórico subió al balcón del ayuntamiento y, sin alardes, izó la bandera tricolor. Para él, la República era una esperanza, una posibilidad de regeneración cultural, social y política. Participó activamente en las misiones pedagógicas, llevando libros, teatro y cultura a los pueblos más apartados, convencido de que la educación era la base de la libertad. En 1934 publicó Juan de Mairena, un libro singular en el que a través de un heterónimo reflexionaba con humor y lucidez sobre la política, la educación, la filosofía y la condición humana. Este texto, lejos de ser un ejercicio literario menor, condensaba muchas de las ideas que siempre habían latido en su obra y que a través del recurso de la ironía alcanzaron una hondura extraordinaria. Juan de Mairena se convirtió en una obra imprescindible para comprender su pensamiento crítico, su ironía y su visión desencantada, pero nunca cínica, de la realidad española. Machado nunca buscó el reconocimiento fácil ni la adulación. Su gloria no se midió en premios ni en medallas, sino en el respeto y el cariño sincero que le profesaban quienes lo conocían. Su obra profundamente humana y desprovista de artificios se convirtió en un referente moral y literario, y cuando la historia de España se torció hacia la tragedia, él no se apartó. No buscó refugios dorados ni privilegios, permaneció donde debía, al lado de los suyos y con la palabra como único escudo.
El estallido de la Guerra Civil en junio de 1936 supuso un punto de no retorno para Antonio Machado y para toda una generación de españoles. Desde el inicio del conflicto, Machado se alineó con la legalidad republicana, no desde la militancia política, sino desde la responsabilidad ética del intelectual que no puede mirar hacia otro lado. Durante los primeros meses de la guerra permaneció en Madrid, asediada y bombardeada. Pese a su edad y frágil salud, nunca buscó refugiarse ni huir. Al contrario, se convirtió en una referencia moral para quienes resistían. Escribió artículos, colaboró en publicaciones republicanas y participó en actos culturales destinados a sostener el ánimo de la población. Su palabra, siempre serena y firme, defendía la dignidad y la libertad sin ceder al odio ni al sectarismo. Para Machado, la guerra no era solo un choque de bandos, sino un drama humano que enfrentaba la barbarie y la dignidad. Su compromiso fue siempre ético, nunca partidista. En 1937, las circunstancias lo obligaron a abandonar Madrid. Se trasladó a Valencia, luego a Rocafort y finalmente a Barcelona. En cada ciudad continuó enseñando, escribiendo y participando en las actividades del Comité de Intelectuales Antifascistas. Su figura se consolidó como símbolo de la resistencia cultural y la conciencia cívica. En Rocafort, donde se alojó en casa de unos amigos, escribió algunos de sus últimos textos y reflexionó sobre el conflicto y el destino de España. Lejos de endurecerse, su mirada se volvió aún más compasiva, comprendía el dolor de los perseguidos y la tragedia de los inocentes. Pero la guerra avanzaba implacable. En enero de 1939, ante la caída de Barcelona, emprendió el camino del exilio. Cruzó los Pirineos a pie, en pleno invierno junto a su madre, Ana Ruiz, su hermano José y un puñado de amigos. La imagen del poeta anciano caminando bajo la lluvia y la nieve con su madre anciana se convirtió en símbolo del drama del exilio republicano. En Collioure, un pequeño pueblo del sur de Francia, se hospedaron en la pensión Bougnoul-Quintana. Allí, física y anímicamente agotado, Machado se dejó morir. Apenas hablaba ni comía. El 22 de febrero de 1939 falleció en su habitación. 3 días después, su madre le siguió. En el bolsillo de su abrigo encontraron un papel arrugado con un verso inacabado: estos días azules y este sol de la infancia. Su tumba en el cementerio de Collioure se convirtió en un lugar de memoria, no solo para quienes admiraban su obra, sino para todos los que vieron en él un símbolo de dignidad y resistencia. Durante la dictadura, su nombre fue silenciado en España. Su obra, prohibida o ignorada oficialmente, siguió viva en el exilio, en la voz de los derrotados y en la clandestinidad. Con la llegada de la democracia, sus versos volvieron a ocupar su lugar en las escuelas, en las librerías y en la conciencia colectiva. Hoy su tumba sigue recibiendo flores, cartas y homenajes. Antonio Machado no fue un héroe épico ni un mártir de leyenda, fue un hombre íntegro y honesto hasta el final. Su vida fue un canto a la bondad, a la libertad y a la dignidad del ser humano. Nos enseñó que la poesía puede ser refugio, camino y resistencia, y que uno puede ser fiel a sí mismo, incluso en los peores tiempos. Murió en el exilio, pero nunca fue un derrotado, porque como escribió, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y mientras sus versos sigan vivos, Antonio Machado seguirá caminando con nosotros. Su figura ha trascendido su obra, es la voz serena de la España que no se resigna, que busca la verdad sin alzarla como bandera. En tiempos de exilio, sus palabras cruzaron fronteras. Con la democracia, sus versos se alzaron como símbolo de reconciliación. Hoy su legado permanece intacto, no solo como el poeta de Castilla o el maestro de la sencillez lírica, sino como el hombre que eligió la dignidad frente a la humillación, la honestidad frente a la traición y la humanidad frente al fanatismo. Machado sigue vivo cada vez que alguien susurra sus versos, cada vez que un maestro los enseña, cada vez que un caminante recuerda que el camino se hace al andar. Su vida fue ese camino, honesto, digno, recorrido sin alardes y con la verdad profunda de quien nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Antonio Machado no buscó la gloria ni quiso pasar a la historia como un símbolo. Sin embargo, su vida, discreta y firme, terminó convertida en un referente moral y humano.
Lejos de los gestos grandilocuentes o las consignas vacías, eligió la coherencia, la palabra serena y la dignidad silenciosa. Más allá del poeta de Castilla o del hombre comprometido con su tiempo, Machado encarna el valor de quien permanece fiel a su conciencia incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Su grandeza no nació de las circunstancias heroicas, sino de su lealtad a unos principios sencillos: la verdad, la bondad y la humanidad. Dentro de la llamada generación del 98, Machado fue quizás quien mejor supo escapar de las etiquetas. Mientras otros se enredaron en debates ideológicos o estéticos, él se mantuvo fiel a su mirada limpia, al amor por la tierra y al compromiso con las personas sencillas. Su voz fue la menos estridente, pero también la más duradera. En una generación marcada por la crisis de identidad de España, él optó por la cercanía, la humildad y la palabra al servicio del pueblo. Hoy sus versos siguen vivos en las aulas, en las plazas, en la memoria colectiva, pero también en la cultura popular, en la literatura, la música y el cine. Su figura ha trascendido al personaje histórico. Adaptaciones teatrales, documentales y películas han explorado su vida y su legado, presentándolo no como poeta, sino como conciencia ética de una época. Su poesía ha inspirado canciones, narrativas y obras cinematográficas que rescatan su figura en cada generación. Su obra es mucho más que poesía, es una lección de vida. Machado nos recuerda que no hacen falta gestas para ser valiente, ni discursos para ser honesto. Basta con caminar, con paso firme y corazón limpio, aunque el mundo parezca perderse. Su muerte en Collioure no cerró su camino, lo prolongó, porque mientras alguien recite sus versos o elija la decencia sobre la imposición, Antonio Machado seguirá caminando con nosotros. Su huella no se limita a los libros de texto ni a las conmemoraciones oficiales. Durante la transición y en las décadas posteriores, su poesía fue refugio para quienes soñaban con una España reconciliada y digna. Sus versos se convirtieron en canción en la voz de cantautores como Serrat, que lo rescató del silencio y lo llevó a nuevas generaciones. Mientras otros nombres de su generación quedaron encajonados en manuales académicos, Machado sigue latiendo en la cultura popular y en la conciencia social. Porque frente al olvido o la indiferencia, él permanece como el eco silencioso de un país que aún busca su propio camino. En un mundo donde las voces alzan el tono para imponerse, Antonio Machado sigue siendo el susurro firme de la conciencia. Su obra ha trascendido épocas, ideologías y generaciones. No fue un poeta para entendidos ni un filósofo para académicos. Fue un hombre que puso su voz al servicio del pueblo, de la verdad sencilla y de la dignidad cotidiana. Hoy sus versos no solo se leen, se viven, se sienten en la memoria colectiva de España, en las palabras de quienes resisten la injusticia, en las aulas donde los jóvenes aprenden que la poesía no es un adorno, sino una forma de mirar el mundo. Machado pertenece al patrimonio ético de la humanidad, porque su mensaje supera las fronteras y los contextos históricos. Tras la muerte de Franco, en plena transición, su figura fue rescatada como un símbolo de la reconciliación y la memoria democrática. Poetas, cantautores y escritores encontraron en sus palabras un puente entre el pasado y el presente. Joan Manuel Serrat le dedicó un disco completo, llevando sus versos a millones de personas, y su obra volvió a las escuelas, a las librerías y a la voz de la calle. Su ejemplo recuerda que la coherencia personal, la lealtad a la conciencia y la compasión por los otros son acto de valentía. En un tiempo de ruido, su silencio se convirtió en eco. En un tiempo de violencia, su palabra se convirtió en refugio. Y en un tiempo de derrota, su vida fue victoria. Antonio Machado camina todavía entre nosotros, en cada acto de dignidad, en cada gesto de bondad sencilla, en cada verso que atraviesa las generaciones y nos invita a seguir andando, porque el verdadero camino, como nos enseñó, es aquel que se hace al andar, y el suyo sigue abierto para todos los que se atrevan a recorrerlo. Su legado no es solo literario o histórico, es una invitación permanente a la honestidad y a la esperanza. En un mundo que a menudo parece olvidar el valor de la palabra y la sencillez del bien, Machado nos sigue enseñando que el mayor acto de rebeldía es ser fiel a uno mismo y caminar, con paso firme y sin renunciar, hacia un horizonte mejor.